Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber si es necesario consumir carbohidratos simples o azúcar para optimizar la absorción de creatina? Si quieres saber las respuestas a este tema y llevarte alguna que otra sorpresa, quédate hasta el final. Un estudio aleatorio controlado de 2011 tuvo como objeto evaluar la eficacia de la suplementación con creatina y fenogreco tanto en la fuerza como en la masa corporal. Este estudio utilizó a 47 hombres que se dividieron en tres grupos. Uno de ellos consumió un placebo de 70 gramos de dextrosa. Otro grupo consumió 70 gramos de dextrosa combinado con 5 gramos de creatina. Y el último grupo consumió 3,5 gramos de creatina combinado con 900 gramos de fenogreco. Los sujetos del estudio participaron en un entrenamiento de resistencia de 4 días a la semana durante 8 semanas. Los 3 puntos clave de este estudio fueron los siguientes. Primero, que la combinación de creatina con fenogreco puede ser un nuevo medio para mejorar la absorción de la creatina. El segundo punto es que la combinación de creatina más fenogreco puede ser igual de efectiva que la combinación de creatina más carbohidratos en términos de adaptaciones estimulantes al entrenamiento. Y el tercer punto es que este es el primer estudio que analiza la combinación de creatina y fenogreco junto con un entrenamiento de resistencia. Antes de seguir, te quería comentar que seguramente en algún momento te has planteado si es mejor consumir creatina justo antes o justo después de entrenar. Si todavía no sabes cuándo es el mejor momento para consumir creatina, te recomiendo que veas este vídeo de aquí. Otro estudio aleatorio controlado de 2016 tuvo como objeto evaluar la eficacia y la seguridad de fenogreco sobre los parámetros fisiológicos relacionados con el anabolismo muscular, las hormonas androgénicas y la grasa corporal en sujetos masculinos sanos durante un programa de entrenamiento de resistencia de 8 semanas, utilizando un diseño prospectivo aleatorizado de doble ciego controlado con placebo. Este estudio utilizó a 60 hombres que se suplementaron con una cápsula de 300 miligramos de fenogreco 2 veces al día o la dosis proporcional de placebo. Los sujetos participaron en un programa de entrenamiento de resistencia de 4 días a la semana durante 8 semanas. Los resultados se registraron al principio del estudio y al final de las 8 semanas que duró el entrenamiento de resistencia. Los resultados registrados incluyeron niveles séricos de testosterona total y libre, fuerza muscular y repeticiones hasta el fallo, marcadores metabólicos para actividad anabólica y porcentaje de grasa corporal. Se realizaron las medidas de seguridad estándar, tales como monitoreo de eventos adversos, signos vitales, hematología, bioquímica y análisis de orina. En este estudio, la suplementación con fenogreco demostró una actividad anabólica y androgénica significativa en comparación con el placebo. Los sujetos que se suplementaron con fenogreco demostraron una mejora significativa en el porcentaje de grasa corporal sin tener una reducción tanto en la fuerza muscular como en las repeticiones al fallo. Por otro lado, la suplementación con fenogreco demostró ser segura y bien tolerada. Por tanto, en este estudio se demostró que la suplementación con fenogreco tiene efectos positivos en sujetos que utilicen un entrenamiento de resistencia sin tener efectos secundarios significativos. Otro estudio aleatorio controlado de 2010 analizó la eficacia de la suplementación con fenogreco en 49 hombres que utilizaron un programa de entrenamiento de resistencia durante 8 semanas. Este estudio concluyó que el consumo de 500 miligramos al día de fenogreco tuvo un impacto significativo tanto en la fuerza como en la composición corporal de la parte inferior y superior del cuerpo al compararlo con el placebo. Por otro lado, ninguno de los sujetos analizados tuvo efectos secundarios significativos. Como veis, las últimas evidencias científicas sugieren que la combinación de 3,5 gramos de creatina y 900 miligramos de fenogreco tiene un efecto similar a la combinación de 5 gramos de creatina y 70 gramos de dextrosa. Por otro lado, el uso de 2 tomas al día de 300 miligramos de fenogreco tiene una actividad anabólica y androgénica significativa en comparación con el placebo. Además, los sujetos que consumieron fenogreco mostraron una mejora significativa en el porcentaje de grasa corporal sin tener una reducción tanto en la fuerza muscular como en las repeticiones al fallo. A su vez, los sujetos que utilizaron una dosis de 500 miligramos al día de fenogreco mostraron una diferencia significativa tanto en la fuerza como en la composición corporal al compararlo con una dosis similar de placebo. Si quieres saber más sobre los efectos de fenogreco tanto en la fuerza como en la masa muscular, te dejo un vídeo por aquí. A modo de resumen, lo que debes saber primero es que fenogreco puede mejorar la absorción de la creatina, de forma que si utilizamos 900 miligramos de fenogreco combinado con 3,5 gramos de creatina sería el equivalente a utilizar 5 gramos de creatina con 70 gramos de dextrosa.
Y lo segundo que debes saber es que fenogreco puede mejorar la actividad anabólica, la fuerza, la composición corporal y el porcentaje de grasa en sujetos que utilicen un programa de resistencia al compararlo con placebo. Por todo lo que hemos visto, parece evidente que las personas que quieran mejorar la absorción de la creatina sin utilizar azúcares y carbohidratos simples y las personas que quieran obtener mejoras en el entrenamiento de resistencia deberían plantearse seriamente el consumo de fenogreco. Dale a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir, espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.